cártel de Medellín, Pablo Escobar, y no han faltado historias controvertidas sobre él. Su implicación en el narcotráfico y el derramamiento de sangre, así como su ansia de fama y poder, son por todos conocidos. Pero lo que mucha gente no sabe del capo es que tenía una obsesión secreta, una obsesión que llevó a la trágica muerte de 49 adolescentes. En el vídeo de hoy hablaré del trágico destino de las 49 vírgenes, utilizadas por Pablo Escobar. Al comienzo, nacido el 11 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria era uno de 7 hermanos. Su padre tenía un pequeño negocio agrícola, mientras que su madre era profesora, por lo que la familia tenía poco con lo que sobrevivir. Tras varios años viviendo en la más absoluta pobreza, Pablo se convirtió en gángster y se dedicó a cometer varios delitos menores para ganarse la vida. En su juventud, Pablo estuvo implicado en una serie de delitos menores que incluían el robo de cochís, el secuestro, el robo y la reventa de lápidas. Ni que decir tiene que ya llevaba una vida delictiva antes de entrar en el tráfico de drogas a mediados de los años 70. La industria de la cocaína en Colombia creció rápidamente debido a la cercanía del país a los principales países productores de coca, como Bolivia y Perú. Dado que la cocaína se obtiene de la síntesis de las hojas de coca, los capos de la droga colombianos aprovecharon la proximidad con esos países. De joven, Pablo vio el negocio de la cocaína y supo que le conduciría a la riqueza que deseaba. Así que inmediatamente empezó a sentar las bases para su entrada en el negocio de la droga. El ambicioso criminal y su socio Carlos Leder no tardaron en cofundar el cartel de Medellín. El cartel se dedicaba principalmente a la producción, transporte y distribución de cocaína por toda Colombia, antes de ampliar sus operaciones a otros países. Fue durante este periodo cuando Pablo conoció al amor de su vida, María Victoria Henao, hoy conocida como María Isabel Santos Caballero. La pareja se casó poco después de conocerse y hasta el final de su vida, Pablo reconoció a María como su esposa y la madre de sus hijos, pero tenía una gran afinidad con las mujeres y era conocido por tener muchas amantes. Desgraciadamente, además de su aparentemente insaciable sed de mujeres, el capo de la droga tenía un gusto peculiar y francamente ilegal. Prefería agasajar solo a chicas en la primera y segunda adolescencia. El deseo de Escobar por niñas que creía vírgenes empezó incluso antes de casarse con su mujer, pero empeoró a medida que se hacía mayor y más rico. Según María, conoció a Pablo cuando ella tenía solo 12 años y él 23. Recuerda que él era dulce, cariñoso y muy amable. Recuerda que era dulce, cariñoso y un caballero que se esforzaba mucho por cortejarla. La joven María se sintió atraída por el lado compasivo de Escobar y su fuerte deseo de ayudar a los pobres, por lo que, a pesar de que mucha gente diría con razón que se estaban aprovechando de ella, se enamoró de él. Como todo padre bien intencionado, los padres de María no estaban a favor de su relación con Pablo, pero ni siquiera su desaprobación pudo hacer cambiar de opinión a María. Cuando cumplió 14 años, Pablo había consumado la relación con María y pronto ella se quedó embarazada. Al relatar este aspecto de su relación, María recordó que era demasiado joven para entender lo que le pasaba a su cuerpo, pero por supuesto, Pablo lo sabía e intervino inmediatamente llevándola a una clínica abortista. Un año después del aborto, María se casó con Pablo. En aquel momento, ella tenía 15 años y él 26. Según María, la noche de su boda con el narcotraficante fue uno de los momentos más felices de su vida. Sin que ella lo supiera, aquello no era más que el principio del ansia de Pablo por las adolescentes. María fue la primera de muchas jóvenes que se enamoraron de Pablo y su oscuro deseo acabaría llevándole por un camino muy oscuro, alimentando su obsesión. En el apogeo de su carrera delictiva, Pablo empezó a expresar abiertamente su amor por las mujeres, o, más concretamente, por las chicas menores de edad que creía vírgenes. Era bien sabido que el jefe del cártel de Medellín tenía ojos para las chicas vírgenes de entre 14 y 17 años y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerlas en su cama. Además de ser jóvenes y sin experiencia sexual previa, Pablo tenía otros requisitos. Las chicas debían ser menudas y delicadas, con piernas largas. Viendo que ya no podía vagar por las calles en busca de presas, Pablo ideó el plan perfecto para conseguir a estas jóvenes inocentes. Creó un grupo de jóvenes apuestos y lo llamó Los Señuelos. A los miembros de los Señuelos se les encomendó la tarea de encontrar y seducir a chicas jóvenes, con el objetivo final de enviarlas a la cama de Pablo. Pablo y su recién formado grupo buscaban chicas de barrios pobres, cuyas familias no tuvieran ninguna fuente de ingresos y necesitaran dinero.
A algunas les prometieron pequeñas motocicletas, pero a las que consideraban más atractivas les prometieron coches. A estas jóvenes se les decía que todo lo que tenían que hacer para cambiar la suerte de sus familias era pasar algún tiempo con el jefe del cártel de Medellín. Para asegurarse de que las chicas no se lo pensaban dos veces antes de acostarse con él, estos apuestos jóvenes exhibían fajos de billetes ante sus ojos y seducían a las chicas con ellos. El jefe sabía que el dinero era suficiente para que las chicas estuvieran dispuestas a acostarse con él, así que les daba a los señuelos el dinero suficiente para hacer el trabajo. Aunque el dinero desempeñaba un papel crucial para atraer a las chicas, había otras razones por las que la chica accedía con los señuelos. La opinión generalizada era que Pablo Escobar era el marido perfecto para su mujer y un padre cariñoso para sus hijos, además de un amante generoso. Su reputación bastaba para atraer a las chicas. Mientras algunas de las chicas esperaban encontrar el amor con el capo de la droga y convertirse en una reina de su imperio, otras sabían que eso no era posible. Las chicas más realistas fueron con los señuelos a conocer a Pablo porque tenían sueños y aspiraciones de convertirse en locutoras o presentadoras de televisión, y creían que Pablo podía ayudarlas a conseguir los contactos que necesitaban porque Pablo tenía un romance con una famosa presentadora de televisión. Cuando las chicas fueron reclutadas, las llevaron a la casa especial de Pablo, en El Poblado, un barrio muy exclusivo de la ciudad. La casa estaba bellamente decorada para acoger múltiples orgías y fiestas con los amigos de Pablo y las jóvenes. Las fiestas estaban llenas de comida, licor, buena música y chicas. A Pablo le encantaba divertirse con estas jovencitas, pero resultó que tenía muchas más obsesiones sexuales que quitar la virginidad a las adolescentes. Durante una confesión, el lugarteniente y sicario más cercano a Pablo, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, declaró que su jefe también tenía tendencias voyeuristas. Confesó que a Pablo le fascinaba ver a lesbianas besándose. A veces, emparejaba a mujeres heterosexuales con una lesbiana. Disfrutaba viendo a la heterosexual llegar al orgasmo. Y eso no era todo. Popeye mencionó que Pablo guardaba un maletín lleno de juguetes de placer y los sacaba cada vez que quería ver a las lesbianas. Popeye también afirmó que las orgías estaban abiertas a los miembros del cártel que quisieran unirse. Pero Pablo era particular sobre su privacidad y seleccionaba una habitación para sus noches salvajes. Sin embargo, el sicario afirmó que Pablo nunca intentaría tales escapadas con su mujer porque la respetaba mucho. Todas las chicas sabían que Pablo cuidaba de sus mujeres y estaba dispuesto a gastar dinero en su entretenimiento, pero nada podía prepararlas para la tragedia que estaba a punto de ocurrirles. Y los habitantes de Medellín no conocían el alcance de la frialdad de Pablo hasta que la desató sobre estas jóvenes. El destino de las 49. Se podría pensar que caer en los brazos de un depredador era lo peor que les podía pasar a estas chicas, pero, por desgracia, la brutalidad de Pablo Escobar aún estaba por llegar y ellas no lo sabían. En 1987, la ciudad de Medellín vivió 3 días de oscuridad cuando los cadáveres de 49 niñas aparecieron a intervalos en distintos lugares de la ciudad. Algunos de los cuerpos mostraban signos de tortura, mientras que otros estaban mutilados y tenían decenas de agujeros de bala. La policía descubrió muchos de estos cadáveres en carreteras desiertas de distintas zonas de Medellín, Envigado, Itagüí, Belo y La Estrella. La policía colombiana, dirigida por el comandante Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, se puso inmediatamente manos a la obra para resolver el misterio de las chicas muertas, y a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que solo había un culpable: Pablo Escobar, amante de las vírgenes y evasor de la policía. El comandante Aguilar estaba seguro de que Pablo había asesinado a esas chicas, pero había un problema: nadie sabía cuál era el móvil. Si lo que decían de que Pablo era el marido perfecto y un buen amante era cierto, ¿qué podía haberle provocado tanto como para ordenar la despiadada masacre de 49 chicas? La policía puso todo su empeño en desentrañar el caso y no tardó en dar con 2 posibles motivos de la masacre. La primera teoría era que los hombres del cártel de Medellín intentaban obtener información sobre sus enemigos a través de las jóvenes. Y cuando las chicas no pudieron darles ninguna información útil, las mataron. La segunda teoría era que Pablo estaba huido y había escapado por los pelos de su captura en una granja en la que se había refugiado, por lo que pensó que una de las chicas había delatado su paradero a las fuerzas del orden. Torturar a las chicas para pescar al informante habría llevado mucho tiempo, y Pablo no tenía paciencia para eso, así que decidió afrontar la situación de una forma que solo un asesino a sangre fría lo haría.
Uno de los sicarios de Pablo le confesó que para él era mejor tener una novia muerta que un testigo resentido que pudiera delatarlo a la policía a cambio de dinero. Pablo había considerado su posición y pensó que era mejor cortar por lo sano. Lamentablemente, su decisión acabó con la vida de las jóvenes y dejó a sus familias desconsoladas. En 1991, unos años después de los hechos, una chica que sobrevivió a la masacre habló al periódico local, El Tiempo. Se mantuvo en el anonimato, porque revelar su identidad la habría puesto en el punto de mira del cártel de Medellín. Todo el mundo sabía que Pablo tenía una norma estricta con respecto a las personas que se atrevían a hablar en su contra, así que el periódico se aseguró de mantener oculto el nombre de la chica por su seguridad. La chica, que no ha sido identificada, empezó revelando el tipo de persona que era Pablo. Habló de su comportamiento, de cómo trataba a las chicas que le llevaban y de cómo funcionaban sus fiestas sexuales. Su confesión llegó en el momento oportuno, porque el año 1991 fue el principio de la caída de Pablo. Sin cabos sueltos, la muchacha le dijo a El Tiempo que Pablo era un hombre de pocas palabras, pero amable, tranquilo y con cualidades de caballero. Afirmó que daba consejos paternales a las jóvenes, pero que no acostumbraba a hablar de sus problemas con ellas. También dijo que Pablo se aseguraba de cumplir sus promesas y que era un hombre de confianza. Cuando los periodistas colombianos le preguntaron por qué Pablo había ordenado la masacre, afirmó que Pablo siempre cumplía sus normas. Cualquiera que le delatara o traicionara pagaría el precio más alto. E incluso cuando una persona no se chivaba, si Pablo la consideraba un cabo suelto, corría la misma suerte. Pablo era un hombre calculador, que siempre iba 10 pasos por delante, y por eso pudo eludir al gobierno durante tanto tiempo. En todos sus negocios evitaba los errores, pero sobre todo temía los cabos sueltos. El rey de la cocaína era conocido por su voluntad de hacer lo que fuera necesario para protegerse. Cualquiera podía ser un daño colateral independientemente de quién fuera. Uno de los ejemplos más importantes de cuánto odiaba Pablo los cabos sueltos es el brutal asesinato de una de sus amantes, Wendy Chavarriaga Gil. Wendy era una bella modelo que conoció y se enamoró del capo de la droga. Poco después de conocerse, ambos iniciaron una relación sentimental que duró 2 años, hasta que Wendy rompió la norma de Pablo de no quedas embarazada. Se había quedado embarazada y esperaba un hijo suyo. Todo el mundo sabía que Pablo tenía en alta estima a su mujer, y algunos creen incluso que era por respeto a ella, por lo que se oponía terminantemente a tener hijos con sus otras parejas. Sea cual sea su motivación, una cosa es cierta: Pablo se tomaba muy en serio su norma de no tener hijos. Cuando descubrió que estaba embarazada, Wendy empezó a alejarse de Pablo porque sabía que él no se tomaría bien la noticia. Por desgracia para ella, Pablo se enteró del embarazo cuando ella ya estaba de 5 meses. Como era de esperar, al capo de la droga no le hizo ninguna gracia la noticia, así que procedió a manejar la situación de la única forma que conocía: la violencia. Wendy ya estaba haciendo planes para huir a Estados Unidos, pero Pablo y sus hombres la detuvieron en seco. La modelo embarazada sabía que sus actos tendrían consecuencias si la pillaban, pero nada podía prepararla para lo que Pablo había planeado. Pablo envió a sus hombres con instrucciones de capturar a Wendy, sedarla y practicarle un aborto sin su permiso. Cuando Wendy despertó tras el ataque, estaba en un charco de sangre y un veterinario le había arrancado el bebé a la fuerza. Desolada, Wendy intentó escapar saltando por la ventana, pero los hombres de Pablo se lo impidieron. A diferencia de muchas personas que huirían al otro extremo del mundo tras una experiencia tan trágica, Wendy decidió quedarse y vengarse de Pablo. No tardó mucho en idear el plan perfecto para vengarse, que implicaba a uno de los lugartenientes más cercanos de Pablo, John Jairo Velázquez, alias Popeye. Wendy, una bella modelo, utilizó su encanto para enamorar a Popeye. Esperaba poder utilizarlo para obtener información sobre el paradero de Pablo y entregársela a la policía. El plan habría sido perfecto, pero cegada por su dolor, Wendy no tuvo en cuenta que Pablo era un criminal cuya mente funcionaba el doble de rápido que la suya. Empezó una relación con Popeye, que se enamoró de ella de verdad. Pablo se enteró de la incipiente relación entre los dos, pero sorprendentemente no tuvo ningún problema y le dio permiso a Popeye para salir con Wendy. Sin embargo, Pablo se aseguró de advertir a Popeye sobre ella. Sabía que algo olía mal, así que le dijo que tuviera mucho cuidado y que podría estar detrás de su dinero. A pesar de la advertencia de Pablo, los tortolitos disfrutaron de varios meses de felicidad, pero todo se vino abajo cuando las sospechas de Pablo le llevaron a pinchar en secreto el teléfono de Wendy. Descubrió que Wendy colaboraba con un grupo policial de élite, creado específicamente para acabar con él.
Wendy había hecho todo lo posible por localizarle para poder informar a las autoridades. En cuanto Pablo confirmó sus sospechas, llamó a Popeye y le ordenó que matara a su amante. Popeye admitiría más tarde que estaba tan enamorado de Wendy que no podía asesinarla él mismo, pero era leal a Pablo y sabía que no tenía otra opción, así que contrató a otros 5 asesinos para matarla. Popeye llamó a su novia por última vez y le pidió que se reuniera con él en un restaurante de la ciudad. Wendy, que ignoraba por completo que se metería en una trampa mortal, accedió a reunirse. Cuando llegó al restaurante, los sicarios contratados abrieron fuego contra ella y acabaron con su vida. Matar a 49 chicas, a un niño no nato y a una de sus amantes, demostró que Pablo era lo bastante frío como para acabar con cualquiera que le sirviera de ayuda para su fin. El principio del fin. Durante la entrevista que concedió a los periodistas colombianos, la superviviente se sinceró sobre algunos de los incidentes que podrían haber conducido a la brutal masacre. Dijo que algunas de las chicas se pusieron en peligro al escuchar a escondidas conversaciones que no deberían haber oído y que empeoraron las cosas al contar todo lo que oían a cualquiera que quisiera escuchar. Sabía que mantenerse viva cerca de Pablo implicaba mantener la boca cerrada, pero la mayoría de las chicas no podían mantener la boca cerrada y ese fue su mayor error. Para hacerse una idea de lo aterrador que puede ser caerle mal al rey de la cocaína, la chica relató un incidente en el que los sicarios del cartel de Medellín mataron a 2 de las chicas que habían ido a una fiesta. Una de las chicas, llamada Sharon, recibió 28 balazos, mientras que a la otra, Alexandra, se la llevaron en barco. La chica que se llevaron nunca volvió a Medellín, porque era una conocida del enemigo de Pablo. Cuando le preguntaron si Pablo era cruel, la superviviente solo respondió que era muy tranquilo y amable. Según ella, siempre usaba protección cuando se acostaba con chicas y sabía cómo tratar a una mujer con cuidado. Como ya he dicho, 1991 fue un mal año para Pablo, porque finalmente fue detenido y encarcelado. Pero como era un hombre muy influyente, pudo arreglar las cosas a su favor. El gobierno colombiano había ejercido tanta presión sobre él que se cansó de huir y decidió negociar con el gobierno. Llegó a un acuerdo con el gobierno, aceptando dejar todas sus actividades delictivas y entregarse solo si el gobierno le daba una sentencia reducida y algún trato preferencial. Finalmente, se entregó en junio de ese año, pero antes de hacerlo, se aseguró de que el gobierno no lo extraditaría a Estados Unidos. Llevaba años luchando contra la ley de extradición y había cometido muchos delitos para obligar al gobierno a darle la razón. Formó una organización con varios narcotraficantes llamada Los Extraditables, cuyo objetivo era asegurarse de que el gobierno concediera la amnistía a los narcotraficantes y aceptara la cláusula de no extradición. La organización tenía un lema que decía: "Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos". Durante años guerrearon con el gobierno, manipularon a la sociedad a su favor anunciando sus objetivos en los periódicos. El gobierno rechazó sus deseos desde finales de los 80 hasta 1991, cuando la nueva Constitución colombiana prohibió la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Los esfuerzos de Pablo habían dado por fin sus frutos, así que aceptó entregarse, pero surgieron controversias en torno a la nueva Constitución. Se sospechaba que Pablo había manipulado a los miembros de la Asamblea Constituyente para que firmaran la nueva ley de extradición. Sea como fuere, el gobierno se sintió aliviado de que el capo estuviera por fin bajo custodia y, para cumplir su parte del acuerdo, autorizó a Pablo a construirse una lujosa prisión. La prisión se llamaba La Catedral y no se parecía en nada a las cárceles normales, porque Pablo la construyó a la medida de su estilo de vida, como capo de la droga. La muerte del señor de las drogas. Aunque estaba entre rejas, los barrotes no bastaban para coartar a Pablo. Tenía un telescopio gigante instalado en la catedral. Le gustaba echar un vistazo a la ciudad y sobre todo a su hija cada vez que hablaba por teléfono con su familia. El telescopio era solo una pequeña parte del lujo que Pablo disfrutaba en prisión. También tenía un campo de fútbol, una casa de muñecas gigante, un bar, un jacuzzi, una cascada y una discoteca en la catedral. Aunque estaba encarcelado, Pablo seguía al mando del cártel de Medellín y continuaba sus operaciones delictivas desde la prisión. Controlar el cartel era fácil porque tenía acceso a teléfonos, ordenadores y faxes. Peor era porque todos los guardias de la prisión eran elegidos por Pablo y eran sus empleados. Sin embargo, el gobierno no tardó en cambiar de opinión sobre el trato preferente dado a Pablo, porque utilizó la prisión como casa de tortura y asesinó allí a 2 miembros del cártel.
Las noticias sobre el plan del gobierno de trasladar a Pablo a una prisión ordinaria en julio de 1992 llegaron a sus oídos a través de uno de los numerosos espías. Antes de que el gobierno pudiera venir a por él, Pablo planeó una fuga de la prisión y la ejecutó ante las narices del gobierno. Pablo siempre supo que llegaría el día en que tendría que escapar de la cárcel, así que desde el principio planeó la salida perfecta. Pudo salir de la catedral, atravesando un túnel de escape secreto que se construyó cuando la prisión aún estaba en obras. El túnel estaba oculto a plena vista, ya que estaba conectado a un muro construido con hormigón débil. Todo lo que Pablo tuvo que hacer fue derribar el muro de una patada, y ya era un hombre libre. El gobierno no tardó en anunciar su fuga y declaró la persecución del narcotraficante por todo el país. El gobierno puso todo su empeño en encontrarlo y aceptó la ayuda de la agencia antidroga estadounidense. Pablo pasó los siguientes 16 meses de su vida mirando por encima del hombro, porque todos los agentes de la ley le buscaban. Para intensificar aún más la búsqueda, la Policía Nacional Colombiana desplegó un grupo especial denominado Bloque de Búsqueda, cuyo único objetivo era encontrar a Pablo Escobar vivo o muerto. Pablo hizo todo lo posible por permanecer oculto a la ley, pero no pudo hacer más. Se pusieron en marcha diferentes medidas para atraparle y solo era cuestión de tiempo que cayera. Pablo celebró su 44 cumpleaños el 1 de diciembre de 1993 y, el 2 de diciembre, encontró su final. Aquella noche, el equipo colombiano de vigilancia electrónica interceptó una llamada telefónica que despertó sus sospechas. Más tarde, confirmaron que la llamada había sido realizada por Pablo a su hijo, Juan Pablo. Con ayuda de la tecnología de triangulación por radio, el equipo pudo rastrear el teléfono de Pablo hasta su escondite en Los Olivos, Medellín. El bloque de búsqueda llegó al lugar tan rápido como pudo. Pablo estaba desprevenido y le fue imposible escabullirse como solía hacer. Estaba con su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, también conocido como El Limón, cuando llegó